Buenas noches, mis hermanos. Estoy acá en un sector del comedor de diario de mi casa para grabar este video del estudio bíblico de esta noche. Así que los invito primero que nada a ponerse cómodos, a abrir sus Biblias y vamos a buscar el texto para esta noche. El texto se encuentra en Romanos capítulo 16, versos 17 al 20. Busquen en sus Biblias, por favor, en sus teléfonos. Yo creo que en sus Biblias, porque si están viéndome a través del teléfono, no lo pueden ocupar al mismo tiempo. Busquen en sus Biblias Romanos capítulo 16, versos 17 al 20. ¿Ya? Leemos en forma alternada, para que así sepa yo que ustedes están leyendo esta escritura. Dice así la palabra del Señor, que tengo mi Biblia conmigo. Dice así, Romanos capítulo 16, versos 17 al 20. Un verso yo, un verso ustedes. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Yo sé que leyeron el verso 20 y cerramos este texto. Interesante, vamos a orar ahora, mi hermano, por esta palabra y luego la vamos a compartir. Buen Dios, te agradecemos mucho por la posibilidad que nos das esta tarde para poder estudiar tu palabra en el último capítulo del libro de Romanos. Hoy día veremos un espacio muy particular de esta escritura, de la cual tenemos que estar claros y conscientes. Te pedimos, oh Dios, que traigas claridad en la enseñanza y claridad en el aprendizaje de tu palabra, para que el Espíritu Santo nos guíe a una verdad sólida, a un conocimiento sano, a una doctrina sana que podamos compartir esta misma tarde. Bendecimos tu nombre y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estos 4 versículos, es decir, desde el 17 al 20 del último capítulo, son como un paréntesis en el fin de este capítulo. Si ustedes recuerdan, el texto de la semana pasada se basó en los saludos de Pablo a todos sus amigos y sus fieles hermanos en la iglesia en Roma. Los describió a cada uno con sus virtudes, con sus nombres. Parecía conocerlos aun cuando él no había estado en Roma todavía. Y en ese contexto pareciera que está cerrando el libro con los saludos. Sin embargo, aquí hace un paréntesis muy especial que tiene que ver con preocuparse él de algo que puede ser una amenaza para la iglesia en Roma. Y estos 4 versículos justamente hablan de lo que puede causar división en la iglesia de Roma. Recordemos que Pablo no fundó la iglesia en Roma, por lo tanto él les habla a ellos con mucha propiedad, con mucha autoridad espiritual, pero siempre con la clara conocimiento de que ellos no son sus hijos espirituales. Y en esto es interesante la actitud de Pablo, porque a veces uno tiende a solo enseñar o a corregir a aquellos que están muy cerca de uno. Pero cuando hay alguien que está un poquito distante o está en una segunda, tercera línea de nuestra relación, como que no asumimos esa responsabilidad y decimos, mira, yo no me voy a meter ahí, no voy a corregir ahí, no voy a hablar ahí. Pablo
no fundó la iglesia, no era el padre espiritual desde el punto de vista de que ellos se convirtieran a través de su mensaje. Sin embargo, claramente él entendía que como hijos de Dios, él debía predicarles la sana doctrina para que ellos pudieran crecer sabiamente. Y en este paréntesis se habla de aquellas cosas que causan división en la iglesia. Se ve que en este trozo de la Escritura, Pablo utiliza el respeto por aquellos que él no trajo a Cristo, pero que como hermanos él tiene la autoridad para introducir esta recomendación a la iglesia en Roma. Él utiliza el término os ruego. Es interesante, no les pone el pie encima, no les da una instrucción que ellos no entiendan, sino él utiliza la palabra os ruego, lo que quiere decir que con aprecio, con cariño y con firmeza les está haciendo una recomendación respecto a lo que puede llegar a pasar en la iglesia en Roma. Probablemente, no lo dice la Escritura, pero probablemente Pablo recibió algún consejo, alguna carta, alguna recomendación de que aquellas cosas que causaban división en la iglesia cristiana de Grecia, en la iglesia cristiana del Asia Menor, tal vez en la iglesia cristiana de Jerusalén, pudiera estar llegando también a la iglesia en Roma. Por lo tanto, él les habla con propiedad para detener aquellas cosas que causan división en esta congregación o que pueden causar división en la congregación. En los versos 17 y 18, recuerden que son solo 4 versículos, pero en los versos 17 y 18, las divisiones de las que habla Pablo son escándalos o tropiezos que pueden llegar a ocurrir dentro de la iglesia cristiana. Estos tropiezos y estas divisiones ya eran conocidas por él. No hablaba de algo que podría ser una amenaza, sino que ciertamente Pablo sabía de que había cosas en la iglesia cristiana malintencionadas que podían causar una división. Y estas divisiones eran causadas por personas que con sutileza, con palabras encantadoras o palabras dulces, podían estar enseñando algo distinto a la sana doctrina y causando una división entre la congregación. Esto a mí me trae la atención, hermanos, porque Pablo les dice que ellos no sirven a Cristo, sino que sirven a sus propios vientres. Cuando habla de servir a sus propios vientres, es una metáfora respecto a servirse a sí mismo en la obra de Dios. Aquí claramente se hace una división entre aquellos que sirven a la obra del Señor y aquellos que se sirven de la obra de Dios. Interesante. Da la impresión de que una sutileza, un comentario malintencionado, una cosa mal dicha o con la intención de generar un rumor en la congregación, se utiliza con sutileza, con dulzura, con palabras lisonjeras, dice la Biblia, que en el fondo provocan primero la confusión, provocan el pensar en algo que no está en la palabra de Dios y finalmente generan como un regadero de dudas y de comentarios que va creciendo. Esto no puedo dejar de mencionar que me llama profundamente la atención con relación a lo que estamos viviendo hoy día. Cuando escuchamos del coronavirus en China, hará mes y medio atrás, era insospechado que pudiera llegar hasta las puertas de nuestras casas, era insospechado. Yo mismo tenía este viaje pendiente para allá y cuando yo estuve en la casa de mi madre antes de volar a Estados Unidos, ella escuchó la radio Bio Bio 2 días, lo comenté, y todo eran noticias malas. La verdad que incluso nuestro líder del encuentro dijo, si alguien tiene miedo de venir, no venga. No se preocupe por los pasajes y por las cosas que hemos gastado, no importa, no venga. Yo dije, no puede ser que un temor así de una amenaza pudiera impedir viajar. Y bueno, fui para allá. Pero era insospechado.
¿A qué voy con este comentario? A que esto sutil que parte en una ciudad de la China se comienza a repartir a todo el país de la China y luego salta a Europa, a Italia, a España, a Francia, en algún momento salta a Inglaterra. Yo recuerdo las fechas, mis hermanos, cuando yo salí de Inglaterra, de regreso para acá, al día siguiente o al segundo día comenzaron los avisos de contaminación en Inglaterra y en Irlanda. Como escapándose. Luego llegué a Estados Unidos, estuve un día solamente y regresé a Chile. Luego se supo de las contaminaciones en Estados Unidos, en Nueva York y en la costa este de Estados Unidos, que es el contacto directo con Europa. Y esto ligerito se propagó a América del Sur. Una primera noticia en Chile, una segunda noticia en Chile. Hoy día ya hay muchos contaminados y quisiéramos que estuviera lejos de nosotros, pero llegó hasta nuestras puertas, tanto así que nos hemos encerrado, nos hemos guardado, nos hemos cuidado. ¿Por qué relaciono esto? Un comentario que sirve a los propósitos de alguien en forma personal, que no construyen y no edifican en la iglesia de Cristo, es un comentario como un virus. Una persona dice una cosa, queda dando vuelta en la mente del otro, este otro lo replica, queda en la mente del otro, finalmente sin darnos cuenta muchos han escuchado, muchos han propagado, y este comentario que a lo mejor pudo ser hasta dulce en su intención, pero dulce en su forma, pero malo en su intención, finalmente se multiplicó al punto de que ya todos saben y genera una gran división entre las personas. Entonces, lo que Pablo está recomendando a la iglesia en Roma es algo a considerar. No vaya a ser que personas con una mala intención pudieran enseñar otra cosa distinta a la sana doctrina y utilizando mucha sutileza y utilizando también lo que más tarde él llama la sencillez, las personas comiencen a confundir lo verdadero con lo falso y finalmente termine en una gran división dentro de la iglesia. Hay una referencia de Pablo hay una referencia de Pablo que no solamente tenía una recomendación hacia los líderes de la iglesia y a los creyentes de la iglesia, sino que había movimientos filosóficos en Roma, que habían venido del Asia Menor y de Grecia principalmente, movimientos gnósticos que se inmiscuían en la iglesia. Entonces, estos movimientos rechazaban el cuerpo, lo menospreciaban. Ellos consideraban que, estas escuelas filosóficas consideraban que el cuerpo era la cárcel del espíritu. Entonces, al rechazar el cuerpo o al negar su propio cuerpo, le daban libertad al espíritu y se aprovechaban de lo que es la libertad en Cristo para vivir un libertinaje. Había una sutileza entre las cosas espirituales y las cosas filosóficas que podían ser una amenaza para la iglesia en Roma. Por eso que Pablo se preocupaba en decir, cuidado con esto. Y estos movimientos filosóficos rechazaban el cuerpo, separaban el cuerpo del espíritu, y ellos más encima consideraban que su espíritu era superior, por lo tanto, que no tenía como un atrapamiento con el cuerpo que podía significar como una cárcel para ellos, y caían de lo que podía llamarse la libertad en Cristo en un libertinaje para hacer algo que no era adecuado, que no era apropiado. Entonces, la preocupación de Pablo era profunda, no era un comentario barato, no era una preocupación de alguien que hiciera un rumor y este rumor dividiera la iglesia. Estaba hablando de temas doctrinales. Es decir, la filosofía, el gnosticismo podía introducirse en la iglesia cristiana de tal manera que causara un gran daño, haciendo que los creyentes que conocían la palabra y la sana doctrina comenzaran a pensar como los gnósticos o los filósofos y desecharan las cosas del cuerpo y tomaran las del espíritu con tal libertad que convirtieran esto en un libertinaje. En esto de desechar el cuerpo tenemos un texto bíblico claro que nos puede reconducir a lo que el Señor quiere de nosotros. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, búsquenlo por favor, dice la palabra:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta palabra corrige claramente de que nuestro cuerpo tiene un compromiso con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra mente. No podemos pensar, creer una cosa y vivir o actuar de otra manera, o liberar nuestros cuerpos a hacer algo que no está en las Escrituras. Por tanto, Pablo tenía una preocupación seria, consistente. No hablaba de un pelambre, no hablaba de un rumor, no hablaba de un chisme. Él estaba hablando de que por causas de distintas doctrinas que pudieran en un momento cruzarse en parte con la doctrina cristiana, se generara una división dentro de la iglesia, una división mortal que pudiera causar un cisma importante en la congregación. Aquí en estos versos es bueno ver que como ellos no son hijos espirituales de Pablo, pero sí son hijos de Dios, él les habla con altura de miras. Es interesante la manera en que Pablo se conduce en estos textos para la iglesia de Roma. No los reta como a sus niños, no los reta como a ignorantes o como a faltos. Él trae sobre ellos conciencia sobre una base que él sabe que ellos tienen. Ellos tienen un conocimiento espiritual y él apela a ese conocimiento espiritual más bien para que ellos hagan una revisión, hagan un pensamiento profundo en las Escrituras, en las cartas que él estaba escribiendo, y que ellos pudieran tomar claramente decisiones saludables para la iglesia. Le pido que busquen en 1 Corintios capítulo 15, versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Busquen en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué significa? Pablo aludía claramente a que ellos habían aprendido la sana doctrina, independiente que ellos se formaron ahí en Roma a partir de los creyentes que vinieron de distintos lugares y formaron la iglesia entre ellos. Había una sana doctrina instalada entre los cristianos. Entonces, él les está diciendo, esto enseñamos, esto aprendieron, no se equivoquen, no se distraigan. Esto es lo que Dios quiere que ustedes también practiquen como hijos del Señor. Cabe decir aquí que en el siglo XIX hubo unas escuelas teológicas que abogaron por distinguir lo que pudiera ser una doctrina proveniente de Pablo versus una doctrina proveniente de Pedro. Sin embargo, no tuvo fruto y quedó en esa escuela o en ese pensamiento del siglo XIX y no avanzó. Lo que hoy día nosotros tenemos que reconocer es que tenemos un solo cuerpo doctrinal apostólico en nuestra iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir ese término un poquito especial. Tenemos un cuerpo doctrinal apostólico en la iglesia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la sana doctrina que viene desde la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, es hoy día la sana doctrina que la iglesia cristiana tiene que mantener. Y en esto el celo del conocimiento, el celo del estar centrado en la palabra de Dios es fundamental para que la iglesia no adopte falsas doctrinas, no adopte falsos pensamientos y no adopte cosas que no dice la palabra del Señor. El versículo 18 hace una advertencia bastante severa. Dice que los engañadores, ya utiliza una palabra más dura, son aquellos que enseñan y causan la división usando palabras suaves, dulces, pero malintencionadas. Aquí también denota que el enemigo está interesado en que los tales hagan este tipo de enseñanzas no doctrinales, causando la división. Pero esta división ocurre cuando estas palabras sutiles toman adeptos entre los sencillos.
Sencillos, aquí Pablo está hablando de aquellos que puedan ser simples, inocentes, pero más bien en el concepto de aquellos que no son entendidos en la palabra de Dios. Es curioso que aquí nos llama fuertemente a que debemos conocer la palabra y conocer la sana doctrina. Si alguien no conoce la palabra de Dios, es un sencillo o es un poco entendido. Entonces, cualquier movimiento, cualquier interpretación, cualquier causa le va a ser llamado de atención y va a considerar que sí, también se puede considerar. Aquí él dice frases piadosas bañadas con mentiras. En el fondo, una mezcla entre lo que es y no es bíblico, de tal manera que el que no entiende se deje llevar por esas distintas sutilezas. Los apóstoles en esa época, como Pablo, no aceptaban el error doctrinal. Había un celo grande en la doctrina. Es decir, podían tener comprensión de la falta de entendimiento, podían enseñar una y otra vez y comprender que las cosas en la iglesia a veces no salían como ellos quisieran, pero había algo que ellos no soportaban. La falsa doctrina, ellos no la aceptaban. Ellos no aceptaban el error. Y este celo es el que quedó plasmado en las escrituras del Nuevo Testamento. Es interesante este concepto del celo doctrinal, porque nosotros, por bien intencionados que seamos, si no tenemos un celo doctrinal, no estamos basados en la sana doctrina, podemos equivocarnos en la interpretación de las cosas y finalmente nos desviamos de la verdad a cosas que Dios no ha dicho en su palabra. Una mala enseñanza, bañada de dulzura y de palabras dulces, o de palabras lisonjeras, provoca un pensamiento equivocado que no está en la Escritura. Este pensamiento equivocado tiene el gran peligro que puede llevar a partir de una verdad bíblica a una mala interpretación y finalmente a una herejía. Una herejía es una falsedad que fue nacida en la palabra. Miren lo que estoy diciendo. Nacida en la palabra y termina siendo falso, termina siendo otra cosa. Por lo tanto, en el estudio de la palabra del Señor, no pueden ser sacadas los textos de sus contextos como pretexto de algo que yo quiero justificar o decir. En el estudio de la palabra del Señor debemos tener muchos aspectos claros, como por ejemplo, saber quién lo escribió, el contexto donde se escribió, qué estaba pasando en las circunstancias que se escribió, cuál es el mensaje central de esa palabra, y recién a partir de ese conocimiento más pleno, más profundo, sacar conclusiones, principios de esta palabra que digan relación con lo que verdaderamente ella está enseñando. No sacar textos por aquí y por allá que dicen una frase que me conviene, una frase que es atractiva, que yo la menciono y genero finalmente una teología o una doctrina que no está en la Biblia. Fíjense ustedes los mensajes que se manda todo el mundo por WhatsApp. Yo diría que hay un 60% que son asertivos. Asertivos porque son la misma palabra de Dios, porque tienen un mensaje divino, son alabanzas que glorifican al Señor y a uno le gusta eso. Pero hay un porcentaje no menor de muchos saludos bien intencionados, no doctrinales. Es decir, no están fundados en la palabra de Dios, sino en un pensamiento. Y ese pensamiento puede nacer de un texto de la Escritura, pero se desvió del principio y finalmente está diciendo algo que no es. Cuando se toma un texto y se llega a una no verdad bíblica, se convierte en una herejía y eso es el peligro que Pablo quería evitar en la iglesia de Roma. En el verso 18 y 19, Pablo hace algo, yo diría, magistral, porque él usa el término y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Él toca las fibras de la iglesia en Roma. ¿Qué significa? La iglesia en Roma tenía su fama, a lo mejor más nueva que las otras,
Sin embargo, tenía su fama, que se daba a conocer entre los otros cristianos, y Pablo lo sabía también. Por lo tanto, él toca la fibra de la obediencia de ellos para decirles que ellos, como hijos del Señor, era notoria su manera de obedecer a Dios, ya conocida entre el pueblo cristiano. Esto es una estrategia muy buena de él, porque está diciéndole: ustedes saben lo que es bueno, lo han hecho hasta el día de hoy, por lo tanto yo les advierto que tengan cuidado para que no abandonen lo que ya saben, lo que han practicado, lo que han aprendido, y sigan siendo una gran iglesia cristiana en Roma y para toda la Europa. Pablo quería que ellos fueran sabios, que ellos fueran dados al conocimiento, que ellos fueran astutos en lo que era bueno, inteligentes en lo que era bueno, y que fuesen para lo que era malo, que ellos no fueran entendidos. Es en el fondo. Sean habilosos para lo bueno, pero para lo malo nada. Sean nulos para lo malo, para que así la sabiduría del Señor esté con ellos y pudieran distinguir siempre lo que era bueno. En Mateo capítulo 10, verso 16, búsquelo. Dice: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En esto Pablo quería que ellos fueran sabios para lo bueno y sencillos o poco dados a las cosas que fueran malas. Finalmente llegamos al versículo 20, ya quiero terminar, llevo como 27 minutos, no quiero cansarlos, mis hermanos. En este versículo 20 habla de la victoria final y hace una relación con el enemigo, con Satanás. Es decir, los engañadores o aquellos que enseñan algo que no es de Dios son enviados por Satanás para procurar la división y la destrucción de la iglesia. Es algo muy serio. No es alguien solamente ignorante o alguien malintencionado, no es alguien que ande por ahí dando vueltas y pierde su tiempo. No. Dice que aquellos que enseñan esta no sana doctrina son enviados por el enemigo. Pero habla de la victoria final. Déjeme buscar un texto. Busque conmigo Génesis 3:15. Aquí lo encontré. Yo creo que usted lo encontró también. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hace una clara referencia de que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo venció a Satanás y puso su pie sobre su cabeza para destruir toda su obra maligna y para vencer finalmente y darle la victoria a todo aquel que en él cree. Pablo hace esta relación para decir a los hermanos finalmente: hermanos, de Cristo es la victoria, de Él es la ganancia, y si Él le ganó al enemigo en la cruz del Calvario, nosotros como sus hijos debemos también vencer las obras de Satanás en Cristo Jesús. Miren lo que dice el verso 20 de nuestro capítulo 16 de Romanos. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué está diciendo él? La división de la iglesia es una mala intención del enemigo para destruir, para confundir a la iglesia. Pero dice que Dios, y aquí lo dice la palabra, dice que Satanás, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, que Dios es el que nos dará la victoria para que la iglesia continúe y nunca se detenga. No por nada, mis hermanos, han transcurrido 21 siglos desde que el Señor fundó la iglesia el día de Pentecostés y cuando descendió el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy la iglesia de Cristo sigue adelante. ¿Quién le da la victoria? Con tantas torpezas, con tantas ignorancias, con tantas falencias, con tantos errores que cometemos todo el tiempo. ¿Quién le da la victoria?
el Espíritu Santo le da la victoria a la iglesia. Quería leer 2 textos para cerrar, pero los voy a dejar para que ustedes los lean en su casa y no alargarme más. Lean por favor en el libro de Apocalipsis 20:10. A ver, lo voy a buscar de una carolita. Apocalipsis. Aquí lo tengo. Hace una referencia a este libro a cuando el enemigo es lanzado al lago de fuego. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Aquí hay una referencia de cuando finalmente el diablo es echado al lago de fuego para ser atormentado por los siglos de los siglos. Una referencia de la victoria. Y un texto más. Abran en el libro de los Hechos. Yo voy a buscar primero. Corrijo, mis hermanos, es el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15, que dice así. Con esto termino. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De nuevo, Cristo vence al enemigo, y Pablo recomienda de que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestras vidas también sean vencedoras en Cristo y que la iglesia no sea jamás dividida, sino que siga adelante. Oramos para cerrar. Señor, gracias por la palabra que hoy día hemos compartido. Yo te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo hable a cada corazón, que cada uno entienda esta palabra, oh Dios, y comprendamos finalmente que el conocer bien la palabra del Señor y tener la sana doctrina es fundamental para continuar siempre en la senda correcta, en la senda que tú nos trazaste, oh Dios. Bendice a toda la iglesia, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Cristian nos cierra con una alabanza este estudio bíblico. El Señor les bendiga. Un abrazo para todos.